Bueno, después de la crisis electoral que se generó el pasado domingo, con la suspensión de las elecciones municipales, lo que provocó una reacción, profunda preocupación en distintos sectores del país, porque estamos ante un hecho que no tenía antecedente en la historia política de la República Dominicana, que aunque hemos tenido crisis electorales, producto de denuncias de fraudes electorales, y las más recientes tuvo que ver con el fraude electoral de 1994, hace más de 2 décadas y media que no habíamos tenido una situación de tal complejidad con los procesos electorales. A partir de esa crisis generada por los fallos en el voto automatizado, en el sistema automatizado que se aplicó en 18 municipios del país, la clase política y otros actores han estado pidiendo, en primer lugar, que haya una profunda investigación sobre lo que pasó con esos equipos, con el sistema automatizado, que se establezcan responsabilidades y que a partir de ahí se establezcan las sanciones debidas. Es un hecho que no puede quedar impune, que no puede permitirse que sea parte del anecdotario de la República Dominicana, que quede como una situación que no se abordó, no se investigó y no se sancionó como tenía que ser sancionada. Pues eso lo han estado pidiendo distintos sectores, como habían estado pidiendo el que haya un acuerdo, un diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país para determinar el momento y las condiciones en las que deben hacerse estas elecciones suspendidas el pasado domingo. Pues ayer la Junta Central Electoral emitió una proclama electoral en la que anuncia que estas elecciones municipales serán celebradas el próximo 15 de marzo, es decir, alrededor de un mes y algunos días antes de lo que establece la Constitución como fecha para la proclama, para la toma de posesión de los candidatos electos por el pueblo dominicano en estas elecciones municipales, que es el 24 de abril. La Junta Central Electoral indicó que según la ley, la 1519, en su artículo 94, se habla de su facultad para la convocatoria de elecciones extraordinarias. Y fue basado en este artículo de esta legislación entonces que la Junta Central Electoral proclamó que este domingo 15 se estarían realizando estas elecciones extraordinarias, donde se reunirá en todo el territorio nacional la Asamblea Electoral para escoger las autoridades. Aquí quizá varios aspectos importantes en los que insiste la Junta Central Electoral. En primer lugar, que para este proceso de elecciones extraordinarias no se estaría utilizando el voto automatizado. Se está indicando en la proclama que las elecciones se harían mediante el procedimiento del voto manual, con las boletas impresas en todos los municipios del país, y al mismo tiempo que los candidatos y candidatas que ya habían sido inscritos para las elecciones de este 16 de febrero son los que los partidos políticos tienen que mantener en esta lista de cara a estas elecciones extraordinarias del 15 de marzo. Esto supone muchos retos y ya ha comenzado la reacción de los distintos partidos políticos. Ayer esto se anunció en una reunión, en una sesión de la Junta Central Electoral, que pudiéramos ver algunos detalles. Se reitera la convocatoria a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral y a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas y ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio a concurrir y votar en las elecciones extraordinarias municipales. El día domingo 15 de marzo del año 2020
se celebrarán las elecciones extraordinarias generales municipales de la República Dominicana y se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las asambleas electorales. Bueno, todo apunta, la Junta Central Electoral ha tomado una decisión, ha marcado una fecha, 15 de marzo, estamos hablando de aproximadamente un mes después de las elecciones que fueron convocadas para el pasado domingo. Esto nos indicaría que la Junta se está ajustando al artículo 261 de la ley electoral, que habla de la anulación de las elecciones y la posibilidad de que, anulada por colegios, la Junta Central Electoral tendría la posibilidad de establecer una fecha para que se celebren las elecciones en un periodo no mayor de 30 días. Ayer discutíamos aquí durante la cobertura el hecho de que la propia ley electoral habla de anular, y en todo momento el presidente de la Junta Central Electoral ha utilizado el término suspensión de las elecciones, pero todos sabemos que no hay manera de reanudar el proceso que se paralizó el pasado domingo, en la medida en que sería muy difícil controlar quién votó antes, quién votó después, dónde están esos votos, y la recomendación es que se descarte cualquier voto que haya sido emitido en ese momento y que se empiece de nuevo. Debemos recordar además que este proceso electoral, pese a lo que han querido decir muchos representantes de diferentes organizaciones políticas, apenas comenzaba, y puedo decir apenas comenzaba, tomando en cuenta que en muchos colegios electorales la participación había sido baja. Siempre se espera que en las elecciones, por lo menos en las experiencias que teníamos anteriormente de las congresuales y municipales en conjunto, el índice de abstención rondaba el 50%. Empezando por ahí, usted no sabe si ese índice de abstención se iba a mantener o no. Pero en las mesas que fueron visitadas por todos los equipos de periodistas, usted podía tener algunas mesas con una mayor afluencia de público y otras con una afluencia bastante baja. Mesas que estaban supuestas a recibir los votos de cerca de 400 personas, usted podía encontrarse que apenas habían votado 20 o 25, y estoy hablando de mi experiencia personal haciendo un recorrido por varios colegios electorales. En otras habían votado 50, pero no más. Entonces, usted tiene que tomar todo eso en cuenta a la hora de asumir una posición como la que ha asumido la Junta Central Electoral. Es muy probable que la Junta tenga que formalmente y oficialmente anular la votación. Es una experiencia nueva, pues la ley en ese artículo y en el articulado que está vinculado con este tema, parecería que se refiere más a cuando hay una impugnación, a cuando hay una situación que se presenta ante el Tribunal Superior Electoral, pero deja el camino abierto hacia la interpretación de que la Junta con una decisión de carácter administrativo puede anular la votación en un colegio cuando se produzcan situaciones distintas. Y en este caso, pues valdría la pena el esfuerzo de mirar hacia la posibilidad de que se salga de esta situación. ¿Cuál es el tema? Bueno, que ahora sorprende también el saber que la Junta ha tomado esta decisión aparentemente sin haber consultado a los partidos políticos. Y la Junta necesita el apoyo general de todas las organizaciones políticas que participan en este torneo para poder revestirse de cierta confianza. Si bien es cierto que lo que acaba de ocurrir deja no solamente un mal sabor, es un tema que hay que investigar para determinar incluso cuáles son las responsabilidades de cada quien, empezando por la misma Junta Central Electoral, cuya responsabilidad era garantizar que este proceso de elecciones se desarrollara sin ningún trauma. También es cierto que tenemos plazos fatales y parecería que algunas organizaciones políticas entran en este tono más rápida que otros. Y me refiero, por ejemplo, a las reacciones de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos el propio presidente de la República, que en su discurso de ayer apuntaba y parecería que está de acuerdo con los plazos que está estableciendo la Junta. ¿Qué ocurre con la Junta Central Electoral? Pues la Junta Central Electoral ahora tiene que garantizar que esa institucionalidad se preserva y necesita del apoyo prácticamente unánime de las organizaciones políticas. Hemos visto en este momento reacciones en la calle de ciudadanos que dicen no confiar en la Junta, algunas organizaciones políticas, entre ellas Alianza País, que han solicitado la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral y de sus suplentes, pero ¿qué significaría para esta sociedad
iniciar un proceso de cero con una selección de una Junta Central Electoral en este momento, que tendría que ser elegida a través del Senado de la República, que está dominado por el partido del gobierno de manera prácticamente absoluta, en el que tampoco confiarían los partidos de oposición. O sea, tenemos un tranque. Y en este momento, esta situación, más que jurídica, es política. Y entiendo que están dadas las condiciones para que la cúpula de las organizaciones políticas de este país se sienten a intentar identificar la solución más viable en este momento, que lleve a este país a salir de lo que apunta a ser una grave crisis si no se soluciona. En este momento tenemos unas elecciones suspendidas, una ley electoral que indica que el 24 de abril esas autoridades deberían ser juramentadas y un proceso electoral paralizado. Pero además una situación que no ha sido investigada y que tiene que investigarse lo antes posible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese proceso de auditoría, con ese software en el que tanto se confió? ¿Qué pasó con el montaje de las elecciones? ¿Por qué el voto automatizado, que representaba el 60% de los colegios, simplemente no funcionó en su última etapa, que era la del cargar las boletas, que es lo que hasta ahora se ha definido como el principal fallo? ¿Por qué aparecían unos partidos sí, unos no? ¿Por qué aparecían incompletas? En algunas demarcaciones aparecían los primeros 3 partidos. ¿Qué sucedió y qué no se probó? Y la Junta tiene que asumir la responsabilidad en este sentido. Por tanto, entiendo que de entrada lo que tiene que haber es una comunicación fluida, abierta entre la Junta Central Electoral y los demás partidos políticos, y los partidos políticos más bien, para que este proceso se encamine de la forma correcta y que los dominicanos y dominicanas tengan la posibilidad de elegir a sus nuevas autoridades con menos trauma que el que ya se ha generado. Lo que sí ha quedado claro a partir de los acontecimientos del día de ayer es que no se puede esperar mucho tiempo, no se podía esperar mucho tiempo para definir la fecha con relación a la realización de estos comicios municipales, como no se puede esperar mucho tiempo para dar información a la ciudadanía sobre lo que aconteció en torno a este proceso electoral pasado y a esos fallos que tuvo el sistema automatizado. Con la decisión de la Junta Central Electoral, a pesar de que ha habido la queja de distintos partidos políticos de que no hubo el consenso necesario, pero parecería ser que distintos sectores políticos, sociales, económicos y de la comunidad internacional, observadores internacionales, estarían o están de acuerdo con una decisión de esta naturaleza de poner esta fecha un mes después de las elecciones municipales que recién terminaron y un mes antes de lo que establece la Constitución en materia de la toma de posesión de los actuales autoridades o de las autoridades elegidas en ese proceso electoral. Tanto con la decisión de la Junta Central Electoral como con el discurso ayer del presidente de la República se despeja un fantasma que había en este proceso después de la frustrada elecciones, la suspensión de las elecciones el pasado domingo. El fantasma de que había la posibilidad de una reforma constitucional para unificar las elecciones municipales con las elecciones congresuales y presidenciales. No solo fantasma, lo habían planteado varios legisladores, varios sectores vinculados esencialmente al Partido de la Liberación Dominicana, que hablaban sino de una reforma a la Constitución, por lo menos de hacer unas elecciones unificadas. Bueno, y partidos de oposición también estaban planteando esa posibilidad, con el riesgo que suponía abrir la posibilidad de una reforma constitucional luego de que este país el pasado año haya superado una situación bastante traumática con relación a la posibilidad de una reelección para reintroducir la reelección presidencial, una reforma para reintroducir la reelección presidencial en la República Dominicana. Yo creo que esto es importante. En el discurso
el presidente de la República dejó muy claro que estaba de acuerdo con que se convocara las elecciones conforme a lo que establece la legislación electoral en un plazo no mayor de 30 días. Un aspecto importante de ese discurso tuvo que ver también con el tema de llamado a la sensatez y a que los partidos políticos actúen con la responsabilidad que requiera el momento. Es importante, y coincido con lo que ya decía, el que a partir de fijada esta fecha se tiene que hacer esfuerzo para recuperar la confianza en las elecciones y en la Junta Central Electoral. Y esto solo se da sobre la base del más amplio diálogo posible y del establecimiento de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Porque los procesos electorales municipales que de por sí no concitan mucho apoyo popular y no mueven mucha gente a votar, como ha sido la tradición y la historia en nuestro país, imagínense ustedes la realización de un proceso electoral un mes después de haber pasado por esa experiencia traumática de la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero. Todo el esfuerzo que hay que hacer para motivar a la ciudadanía a que participe en ese proceso electoral venidero y los partidos políticos, la Junta Central Electoral, tienen que concentrarse en esta dirección. ¿Cómo lograr movilizar, motivar, entusiasmar al electorado para que participe en estas elecciones del 15 de marzo? Está el tema de la credibilidad en la Junta Central Electoral, que depende de distintos factores. Depende de una rápida investigación y explicación de lo que pasó con el sistema automatizado el domingo pasado. Ese es un factor importante. En segundo lugar, depende del acompañamiento y del apoyo que las distintas fuerzas políticas puedan dar a este órgano electoral, que parece ser lo más conveniente es que la Junta Central Electoral, con esa participación activa y acompañamiento de los partidos políticos y con una observación electoral importante, ya la OEA indicó que va a continuar participando del proceso de observación en la República Dominicana. IFES por igual dijo que estaría apoyando el proceso de investigación de lo que pasó con el sistema automatizado. Se requiere de ese apoyo. Lo más conveniente es esa Junta Central Electoral con esos apoyos y acompañamiento organizando las próximas elecciones, porque cualquier otra opción es un invento que no convendría a nuestro país. Y digo cualquier otra opción por eso que tú informabas de la posición que han asumido algunos sectores solicitando y pidiendo la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Renuncia para qué? Para que asuman los suplentes que se identifican más directamente con el partido oficial, y en caso de que se solicite además la renuncia de los suplentes, para que sea el Senado controlado por el Partido de la Liberación Dominicana el que escoja a una nueva junta que en un plazo de menos de un mes va a tener que organizar las elecciones municipales y en 3 meses organizar las elecciones presidenciales. Uno no le ve mucho sentido a una propuesta de esta naturaleza, como tampoco le veo mucho sentido a una propuesta que han estado haciendo varias fuerzas políticas que hicieron el día de ayer, de que se conforme una comisión de notables para que acompañe a la Junta Central Electoral. Y eso me acuerda décadas pasadas en el país, la década de los 80, la década de los 90. Donde nada se resolvía sin unos individuos externos. Exactamente, sin unos notables, unas figuras, personalidades de la sociedad civil, empresarial, el mundo eclesial, acompañando a la Junta Central Electoral. Esto es una responsabilidad de las instituciones que están a cargo de estos procesos. Y como tú decías, hay un compromiso de buscar una salida política a esta situación, jurídica y política, pero el elemento político tiene mucho peso. Y ahí esencialmente es el rol de los partidos políticos acompañando a la Junta Central Electoral. Estos son los actores que tienen que intervenir para que se garantice
unas elecciones transparentes, justas y libres, tanto el próximo 15 de marzo como el 17 de mayo. Javier, hay una cosa, aunque ambos coincidimos en el tema de la oportunidad, el calendario que tenemos de frente y la situación de la Junta Central Electoral y lo que implicaría sustituirla por las razones que ambos hemos expresado, tampoco quiero restarle importancia al hecho de que un conjunto de ciudadanos se han estado manifestando frente a la Junta Central Electoral planteando su indignación por lo ocurrido. Y no le quiero restar valor precisamente porque a esos ciudadanos, como a todos los ciudadanos del país, la Junta Central Electoral les falló. Y ese es un hecho que no podemos minimizar, sino que estamos tratando de colocar en su justa dimensión la situación en la que nos encontramos para encontrar, encontrar una salida viable, digamos, y valga la redundancia. Sin embargo, en un contexto probablemente distinto, con una posibilidad incluso de realizar elecciones más adelante, durante unos meses, como hemos visto en otras naciones, probablemente pedirle a la Junta Central Electoral que renuncie tampoco sería tan descabellado. Quiero decirlo porque realmente no creemos que la actual Junta Central Electoral quiera verse en los zapatos en los que se encuentra. No creemos que los miembros de la Junta Central Electoral quisieran estar en una situación como la que están, ni haber tomado una decisión como la del pasado domingo de interrumpir un proceso de elecciones por el que tanto se había trabajado y que tanto le había costado incluso a estos mismos miembros poner de acuerdo a todos los partidos políticos, reunirse. O sea, hemos visto una Junta Central Electoral que con sus luces y sus sombras ha sido mucho más abierta que otras juntas que hemos tenido. Hemos visto unos miembros de la Junta Central Electoral intentar reunirse con las organizaciones políticas, hacer las auditorías. O sea que también tenemos que valorar hasta el domingo el esfuerzo que hizo esa Junta. Y es cierto, este fracaso de entrada tiene que apuntársele a la Junta, que era el órgano que tenía que garantizar que esto se realizara de manera adecuada. Por tanto, esas manifestaciones que ustedes veían en pantalla tienen una razón de ser. Y hay un sentir ciudadano, hay un conjunto de ciudadanos de este país que entiende que ante ese fallo la Junta debió renunciar. Quizás lo que estamos proponiendo y que se propone desde diferentes sectores es que veamos la coyuntura en la que nos encontramos y en lo que se identifica incluso las razones por las que ese voto automatizado no funcionó. También tenemos que salir a camino y elegir unas autoridades y el proceso es bastante largo. Qué bueno que los ciudadanos dominicanos comienzan a exigir su derecho y en la medida en que sean más los que alcen su voz para dar a conocer lo que creen, este país va a comenzar a cambiar. Y qué bueno que exijan a las instituciones que cumplan con su deber y qué bueno que le exijan a las instituciones que hagan las cosas de manera correcta. Hemos visto participar en esas manifestaciones a ciudadanos que de manera independiente comenzaron a sumarse por una convocatoria a través de redes sociales, pero también hemos visto a dirigentes políticos, vimos a Minuta Vares, por ejemplo, e insistimos en que Alianza País es una de las organizaciones que plantea que los miembros de la Junta tendrán que renunciar. Vamos a ver cuál será el paso, porque pareció como un golpe de efecto lo que hizo la Junta en el día de ayer, el haber dado a conocer una decisión de una forma tan rápida. El presidente de la Junta minutos antes le había dicho a los medios de comunicación, en las próximas horas vamos a tomar una decisión. Y la decisión salió rápidamente. Con el discurso del presidente Danilo Medina, del que hablaremos más adelante, se evidencia que hay una aceptación de la propuesta de la Junta del gobierno dominicano, cuando incluso dice que garantizaría los recursos, mientras le exige a la Junta Central Electoral asumir la responsabilidad de lo ocurrido e investigar a profundidad.